Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a aprender a realizar lo que es redireccionamiento de la información. Es algo que muchos técnicos y muchas personas de soporte no suelen tener en cuenta. Es algo muy importante de aplicar y funciona de la siguiente manera. Empezamos. Cuando acabamos de cargar lo que es el sistema operativo, nos aparece solamente esta unidad del disco local C. O cuando compras un computador nuevo, por lo general solamente viene con esta partición, con el único disco en este caso y la unidad C. Nosotros tenemos aquí dentro de la unidad C son los archivos importantes de Windows y archivos importantes de lo que es del usuario. Entonces vamos a ingresar a lo que es el disco. Tenemos lo que son los archivos más importantes. En este caso tenemos los archivos de programa, usuarios y Windows. ¿Sí? Tenemos estas tres carpetas muy importantes. Tenemos lo que es la carpeta de usuarios. Ingresamos a la carpeta de usuarios. Tenemos aquí varios usuarios. Por lo general, acceso público viene por defecto. Tenemos usuario Raúl. Ese es donde vamos a trabajar. Abrimos la carpeta Raúl que está dentro de la carpeta usuarios. Tenemos todo lo que hace el usuario Raúl. Tenemos lo que es descargas, tenemos escritorio, documentos, también tenemos lo que es escritorio, imágenes, música, las carpetas de la nube, lo que es OneDrive. En caso tuyo no puede estar en este caso. También tenemos la carpeta video. Todo este grupo pertenece a lo que es al usuario Raúl. En este caso vamos a redireccionar estos archivos, estas carpetas a otra unidad. Le vamos a llamar lo que es la unidad de datos. ¿Por qué es importante hacer este tipo de redireccionamiento? Porque en caso que el equipo ingrese un virus, eh, el equipo no arranca y es muy tedioso recuperar lo que son los archivos. Hay veces que se puede o no se puede. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el disco local C. Aquí tenemos lo que es en este usuario Raúl, tenemos lo que es tenemos descargas, documentos, imágenes, ¿sí? En este caso vamos a crear una partición del disco. Entonces vamos a crear una partición virtual de lo que es, vamos a crear una nueva unidad para poder migrar todas las carpetas que lo indiqué para poder, en caso que el equipo se dañara, simplemente lo formatea la partición C y listo. A veces que los clientes o los amigos eliminan la carpeta Windows y ahí es el inconveniente que a veces ya no te carga el sistema operativo, te da error. En ese caso es difícil recuperar tus archivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra partición, vamos a crear esa partición llamada datos, vamos a hacer otro disco virtual, que en este caso sería una partición virtual, ¿sí? Y vamos a pasar todos los archivos mencionados a este nuevo disco. Entonces vamos a empezar. Vamos a dar aquí clic derecho. Vamos a administrar. ¿Sí? Ingresamos a administrar. Vamos a esperar que se despliegue esta ventana. Vamos a almacenamiento. ¿Sí? Damos doble clic y esto se nos va a ejecutar una nueva ventana. Aquí tenemos lo que es administración de discos locales. Entonces aquí vamos a encontrar todos los discos que estén en este equipo. En este caso yo tengo un equipo con un disco de estado sólido de 240 gigas. Vamos a particionar este. Vamos a seleccionar clic derecho. Vamos a reducir volumen. ¿Sí? Aquí tenemos y en esta ventana vamos a reducir. Vamos a
escoger un tamaño adecuado que vea conveniente al acorde que ustedes deseen. En este caso yo voy a coger lo que es 120 gigas, entonces porque el disco es de 240. Entonces, a ver, vamos a colocarle 100 está muy poco, vamos a ponerle la mitad. Vamos a seleccionar. Esto ya depende de ustedes de cuánto quieran hacer, siempre y cuando tienen que colocar lo que es en megabyte. Vamos a dar un clic donde dice reducir. Ya, esperamos aquí un momento hasta que haga su procedimiento lo que es la reducción del disco. Ya, tenemos acá. Entonces tengo aquí lo que es 117 gigabytes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si es que voy a buscar acá, no voy a encontrar todavía, ¿sí? Tengo menos espacio, pero no lo encuentro. En este caso tenemos que continuar con el proceso. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a hacer un volumen simple. Vamos a dar un formato a esta partición, ¿sí? No hacemos nada, dejamos por defecto. Siguiente. Aquí vamos a poner un nombre. En este caso, como decía, vamos a poner un disco llamado datos. Siguiente. Finalizar. Como acabamos de ver, en este rato ya está de color azul las dos particiones. Esto significa que ya nos va a aparecer el nuevo disco virtual con un nuevo espacio, ¿sí? Aquí tenemos un disco llamado datos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros en este caso, vamos a crear una carpeta en el disco datos, ¿sí? Aquí ya tenemos menos espacio, aquí tenemos archivo, ¿sí? Aquí tenemos usuario, aquí están las carpetas de Raúl. Si yo creo aquí, vamos a hacer una prueba. Si yo creo aquí una carpeta, pongamos, voy a poner un nombre, en este caso voy a poner curso. Esta carpeta se me aparece dentro de la carpeta de escritorio. Voy a crear otra carpeta de prueba. Voy a poner aquí un nombre, ¿sí? Vamos a ponerle archivos, ¿sí? Pongo archivo RT. En este caso me aparece acá en usuario Raúl escritorio. Borro, se desaparece, ¿sí? Entonces en este caso vamos a continuar con el procedimiento. Sí, como tengo una carpeta de descargas, no tengo nada porque el equipo está totalmente nuevo, formateado. Entonces lo hice para poder enseñarle a ustedes cómo se puede hacer. Esto se puede hacer también en caso que el disco se esté lleno. Entonces vamos al disco virtual dentro de la disco de datos. Voy a crear una carpeta. Voy a poner info Raúl. Esa es mi información de Raúl. Hagamos cuenta que eso es el usuario, para que no esté regado todos los documentos ahí. Vamos a hacer. Hay dos maneras de pasar, en este caso, lo que es hacerle el redireccionamiento. Hay una manera que es eh, un procedimiento medio largo. Por ejemplo, vamos a empezar. Propiedades, ¿sí? Ubicación, mover, y aquí buscamos lo que es el disco donde queremos direccionar, en este caso dato info, ¿sí? Selecciono, sería y guardar, pero en este caso no voy a hacer esto porque es un poco más complejo. Tengo otra manera más rápida y más fácil. Seleccionamos lo que es las carpetas que queremos pasar a la carpeta info. En este caso yo deseo, o sea, si tú quieres puedes pasar todo lo que tienes ahí. Marcas control eco y cortas y pegas, ¿sí? En este caso voy a seleccionar, en mi caso yo solo necesito descargas, documentos, imágenes, música y videos, ¿sí? Pongo
En este caso, una vez que seleccioné, pongo cortar y vengo a la carpeta, vengo al disco de datos, ¿sí? En este caso al disco D. Abro la carpeta que acabé de crear, el info Raúl, y pego dentro de esa carpeta todas las carpetas que seleccioné en el disco local C, usuario Raúl, lo estoy pasando al disco de datos, el disco D, el disco que acabamos de crear, el disco virtual. ¿Sí? Aquí tenemos usuario Raúl, estamos pasando a datos, disco D, a la carpeta info. Esto se va a demorar, vamos a esperar un rato para que acabe de pasar la información y vamos a ver cómo nos va. Como ustedes pueden ver, ya en el disco local C ya no existe en este caso lo que es las carpetas que yo lo corté, ¿sí? Ya no existe en el disco local C dentro de usuario. Entonces hoy ya tengo estas carpetas, tengo dentro de disco D, en este caso partición que acabamos de crear, ¿sí? De hoy en adelante, todos los archivos que tú hagas, que guardes en documentos, esos archivos van a aparecer en el disco D. En este caso vamos a hacer una prueba. Voy a tipear algunos los teclados para guardar este archivo. Vamos a guardar, ¿sí? Busco la ruta donde quiero guardar. En este caso voy a examinar. Voy a guardar en documentos, ¿sí? Documentos, aquí cambiaría un nombre para poder conocer. Vamos a poner hoja de prueba. Guardar, ¿sí? Acabé de guardar, vamos a ver dónde se encuentra este archivo, ¿sí? Si vengo a documentos, me aparece ahí en documentos, ¿sí? Ese archivo se encuentra acá, dentro de disco D, datos, abro documentos, se encuentra aquí. Entonces, ¿qué pasa esto? Si el equipo se contaminó de virus, el virus ataca lo que es el sistema operativo y al disco C, y mis archivos van a quedar intactos en el disco D. Vamos a hacer otra prueba, vamos a guardar lo que es una imagen. Clic derecho, guardar. Esto voy a guardar en la carpeta de imágenes, ¿sí? Guardo, voy a revisar de la misma manera donde se encuentra. Voy a equipo, voy a imágenes. Está ahí, ¿sí? Tenemos aquí. Pero en realidad esto está en el disco D. Busco la carpeta imágenes, ahí lo tengo. Entonces, esto es muy importante en caso que a veces estudiantes o empresas en este caso a veces tienen archivos muy importantes. Ha sucedido que algunos chicos que han estado realizando ya la tesis finales han guardado en el equipo, ha ingresado el virus o han borrado mal la carpeta del sistema operativo y se han quedado sin archivos. Entonces no hay más que decir. Si te gustó el video, dale un like y comparte. Estaremos realizando más videos, más contenidos para ustedes. Cuídense mucho. Chao.